Noche de viernes, antesala del fin de semana, como nos gusta decir esto, y siempre que llega la buena energía, la sonrisa, y hoy viene de blanco, impoluto, llega don Jesús Toledano. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Nuria. Hoy venimos de blanco angelical. Bueno, blanco, hoy tocaba la blanca, ¿no? De blanco. Yo de lentejuelas, tú de blanco. De blanco como febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Ha ido bien la semana? Francamente bien, sí. Francamente bien. ¿Estás ahí con tus escrituras? Escribiendo a tope, absolutamente. Con estos menos. Yo cuando abro el tiempo y veo -5, digo, ya está Jesús ahí escribiendo. Sí, Como vea positivo y sol, digo, ya hoy no toca. De madrugada, cuantos más hielos caen, más inspiración para verter todo en el ordenador. Bueno, hablamos hoy de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero vamos a empezar hablando de ese puente de los ingleses. Ya les dábamos aquí la noticia en la 8 Burgos de esa demolición, ¿no? ¿Se dice? Demolición. Demolición. Y contigo hasta le vamos a ver todavía sin demoler. Que hemos bueno, le vamos a ver incluso en su construcción, sobre todo porque esta semana, que ha sido, diríamos en Twitter, trending topic, ¿no? Ha sido, desde luego, una palabra muy utilizada en Burgos, la demolición del puente de los ingleses. Hay incluso quien se ha postulado en que se podría haber mantenido y que su estructura, su idiosincrasia, desde luego, pues podía haber sugerido que no se demoliera. En cualquier caso, fíjate, muchas se hacían la pregunta de por qué el puente de los ingleses. ¿Había acaecido algún acontecimiento histórico cercano que le diera ese nombre? No, para nada. Solamente el hecho de su construcción es el que ya le da el nombre. También el del puente de las Rebolledas, que va a tener que ver con lo que estudiemos en el último tramo. Pero fíjate que esa génesis tiene que ver sobre todo con el ferrocarril Santander-Mediterráneo. Mira, Jesús, esto es lo que dimos ayer en el informativo, la demolición de ese puente de los ingleses. Una pena, en cualquier caso, que algo histórico se demuela, y yo abogo porque ese puente maravilloso que se va a hacer ahí se haga en el puente de la autovía. Ese sí, la entrada a Burgos, lo que es la canalización para todo lo que son las comunicaciones de la ciudad, se merece un puente de gran envergadura. En cualquier caso, ese puente de los ingleses tiene que ver con su construcción. Cuando comienzan con el Santander Mediterráneo, en la época de Primo de Rivero, se constituye una empresa, la hispano-británica, de construcciones que hace el trazado. Los británicos ya tenían mucha experiencia en lo que eran las construcciones de puentes, y ese tramo en concreto lo hacen ellos, hacen ese puente, y la población aledaña, la gente que vive por allí, le llama el puente de los ingleses, porque evidentemente ellos son los que estaban allí. Pero fíjate, hace muchos años, mucho antes, cuando llega el ferrocarril a Burgos en 1890, lo que se llama el puente de los franceses es el puente de Capiscol, también por lo mismo, por la construcción del puente de Capiscol, por lo que era una compañía francesa. Estamos viendo algunas de esas, fíjate, estamos viendo imágenes de la construcción, casi nada, de ese puente de los ingleses. Pero tenemos... ¿Que nos remitimos a qué fecha? Es 1920 cuando comienza la construcción del Santander Mediterráneo. Es una, como todo el mundo sabemos, una infraestructura que tiene unos avatares tremendos, una buena infraestructura en su construcción, pero que realmente nunca llegó a tener inauguración, nunca llegó a conectar absolutamente el Santander con el Mediterráneo, y hay muchas historias solapadas en torno a lo que influyó el puerto de Bilbao para que así fuera, pero lo que sí que nos vamos a retrotraer en este tramo es a todos los puentes que han formado parte de la idiosincrasia burgalesa, casi hasta 53 en algunos tiempos, y no siempre se llamaron. Fíjate, ese es el puente de San Pablo, iluminado en unas fiestas de San Pedro, el puente de San Pablo, que le vemos ahí con una barandilla, evidentemente lo que es la construcción de las estatuas de Lucarini, lo que es el puente del Cid, como le conocemos ahora, es ya en 1953. Ahí estamos viendo también esa barandilla metálica y su ampliación en 1953 para instalar las estatuas de Lucarini, así como la estatua del Cid. Son puentes que no siempre han tenido esa estructura, y que sobre todo han sido tributarios de las inundaciones que nos han acaecido secuencialmente. El puente Malatos, que es el más antiguo que tenemos, es el puente de que Alfonso VIII, ya lo hemos contado aquí, a San Lázaro de la Malatería. No tiene nada que ver, como es una voz extendida en Burgos, con la mala tos, ¿no? En efecto, tiene que ver con una enfermedad como la lepra, que es lo que se llama la malatería. Y ese puente que hace Alfonso VIII para que se llegue al Hospital del Rey, para que puedan pasar los enfermos, desde luego que es uno de los tributarios de inundaciones tremendas. Vamos a ver una imagen como desde el puente de Castilla, que se llamó en el medievo el puente de Girón. Los puentes no siempre han tenido el mismo nombre con que les conocemos ahora. El puente de Santa María se llamó el puente de Predicadores, por ejemplo. Y en este caso, esas inundaciones hizo que sus contrafuertes, que su imagen cambiase mucho con el tiempo. De hecho, el puente de Malatos tenía casi unos 50 metros más. Fue con la ampliación de la isla, con la construcción en los años ya en la nueva era
de la isla cuando se acortó ese trazado. Por supuesto, son puentes que tienen que ver con la estructura urbana de la ciudad, esa estructura longitudinal propia del río, propia del Camino de Santiago, pero también tenemos, por supuesto, puentes, que fíjate, ahí tenemos el puente de Santa María. En 1592 murieron 17 personas por una riada. Estaban contemplando, como la imagen, esta imagen, fíjate, del puente, muy cerquita del puente de Castilla, como casi el agua está a punto de salir por el Petril. En este caso, como te digo, en 1597 murieron 17 personas con el derribo de ese puente. El puente de Santa María, estaban contemplando una de esas inundaciones y, por supuesto, se les llevó a todos los que estaban arriba. Ese puente de Santa María, al lado, tiene una pequeña galería, y esa galería fue, por ejemplo, refugio durante la Guerra Civil. La gente bajaba por el puente a lo que era el refugio, un refugio para lo que eran los bombardeos. No hubo muchos, hubo uno, sobre todo en San Julián, que causó víctimas, y por supuesto, bueno, pues ahí tenemos algunas de las imágenes de las estampas que podemos contemplar en nuestros puentes. Pero, como te digo, sobre todo había muchísimos puentes también interiores. No podía ser menos en una ciudad donde confluyen 3 ríos. Y esos ríos siempre se ha atribuido a Sanlesmes precisamente la responsabilidad de haberles derivado en esguevas que entraran en un recinto amurallado. Las murallas también sufrieron durante muchas ocasiones. Lo veíamos cuando analizábamos el libro de Fabiola Monzón de la calle de Sanlesmes, cómo una riada se podía llevar un cubo de la muralla perfectamente. Y en este caso esos puentes eran parte de las esguevas, de lo que eran las esguevas que se supone que Sanlesmes había derivado para que regaran las huertas, para que fueran, aunque nos parezca mentira, para que higienizaran los trayectos, porque realmente no había una red de alcantarillado como tal, y él entendía que era mejor verter ahí las aguas sucias que se podían tirar en cualquier momento desde la ventana, que estuvieran, desde luego, sin ser arrastradas por la ciudad. En este caso podemos hablar del arroyo de Trascorrales, que circulaba por lo que hoy es la calle Laín Calvo, por el medio de la calle Laín Calvo, y en su deriva también por Almirante Bonifaz. Por supuesto, otra de esas esguevas pasaba por la calle de la Moneda para mover lo que era el molino de la Feca y allí poder crear nuestros maravedíes, poder crear nuestra moneda. Esas son algunas de los arroyos de las esguevas, pero había muchas más. Había otra que circulaba por la calle de San Francisco, subía incluso por la calle Santa Águeda y luego derivaba hacia la puerta de Santa Gadea. Y, por supuesto, bueno, pues todas ellas contaban con su red de puentes, con su red, desde luego, de estructuras que facilitaban el paso, y que en muchas ocasiones también, si se desbordaba el Arlanzón, normalmente también las crecidas en el Pico y en el Vera eran importantes y se llevaban todas esas estructuras. Jesús, tienes un vídeo donde vemos que pasa un tren con un puente. ¿Lo quieres ver ahora o lo vemos al final? Si quieres lo vemos al final ya para despedir. Lo vemos para despedirnos. Bueno, pues nos vamos a ir a hablar de estos acuarelistas que están en el Arco de Santa María. Bueno, sobre todo porque estamos viendo ahora mismo una magna exposición con lo mejor de la acuarela española, y desde luego que en Burgos les tenemos importantes. Hemos elegido a 3, ahí tenemos a uno, a Pepe Carazo, hemos elegido a José Martí Corena y hemos elegido a Guillermo Sedano, sobre todo porque son tremendamente conocidos, hay más, y porque han expuesto últimamente en nuestra ciudad. Pepe Carazo, un hombre que es hijo de un ferroviario, y eso incluso se nota en la inspiración de sus temas, en sus comienzos como acuarelista. La acuarela está un tanto denostada sobre el óleo, sobre lo que es la pintura pues, de otros materiales. Se crea, por algunas doctrinas, se crea una pintura menor, pero para nada. Desde luego que, fíjate, Pepe Carazo fue Premio Nacional de Acuarela en 1994, y él, ese hijo de ferroviario, se inspira también en los tejidos de los trenes, se inspira, por supuesto, en sus primeras obras, en todo ese hierro que acompaña a su niñez, y es un tremendo experimentador, experimenta muchísimo con los materiales, con los acrílicos, con la acuarela. A partir de ahí tiene un cambio de géneros. Él dice textualmente que es la pintura la que le manda. Él no va pintando, no tiene el deseo de pintar un cuadro y hacerlo de tal forma, sino que es el cuadro el que le va sugiriendo, el que le va domesticando a la hora de plasmar. Y por supuesto luego a partir de ahí tiene una evolución. En su escuela pasa de ese primer espacio ferroviario a hacer paisajes. Hace muy poco hizo una exposición con paisajes de la Peña Maya, del Castillo de Castrojeriz, de Peña Carazo, absolutamente espectacular, ¿no? Bueno, pues Pepe Carazo, por supuesto, queda ahí como uno
de los insignes. ¿Y qué decir de José Martí Corena? Martí Corena. Claro, al sí. que tanto cariño tenemos también. Es que además es el purista, porque si Pepe Carazo experimenta con otros materiales, José, en el caso de Martí Corena, él dice que él es acuarelista, ¿no? Que lo ha intentado también con otro tipo de pintura, pero el hombre a mitad gallego, a mitad burgalés, que dice que se inspira en el agua y en una gota de agua, y también un pintor del paisaje supremo. Él cuenta que sale a la ciudad, el frío, el vaho, la nieve, sobre todo la nieve, le deja algunos de los trazos más maravillosos que ha creado. Y desde luego que su nombre es importante en nuestra pintura, en nuestra acuarela. Y por último, desde luego que Guillermo Sedano, hace un par de años estuvo en el Arco de Santa María, el de Medina de Pomar, es espectacular. A mí me dejó absolutamente entusiasmado con los detalles, con la acuarela y con los acrílicos, con los óleos que realiza, esas flashes iluminados de coches, de los detalles. Si Pepe Carazo se inspiraba inicialmente en lo que eran las vías del ferrocarril de su niñez, en el caso de Guillermo Sedano es Medina de Pomar, sus paisajes y su ambiente el que le inspiran, y desde luego que aquella exposición fue impresionante y esperemos, yo le deseo, ganó el premio BMW de pintura y yo le deseo que tenga un amplio recorrido y estoy seguro de que lo va a tener. A los tres les hemos entrevistado, a los tres les hemos hecho reportajes y a los tres les conocemos y vamos, este chico de Medina me dejó especialmente impresionada. ¿Nos vamos de fiesta? Bueno, pues son las fiestas de dos de nuestros barrios más antiguos, San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices, la cátedra de San Pedro. Y desde luego que, fíjate, sobre todo en San Pedro de la Fuente tenemos casi la génesis de la ciudad, ese San Pedro que se llamó Extramuros. Hablábamos del puente de los ingleses o puente de las Rebolledas. Tiene mucho que ver con San Pedro de la Fuente, con lo que fue aquella ermita de Santa María de la Rebolleda o San Zadornil, dos ermitas que estaban en aquella génesis de uno de los burgos iniciales fuera de la muralla de lo que era la ciudad. Quien pase por el Arco de San Martín andando, desde luego ya puede imbuirse de lo que era aquel barrio inicial, ya bajando a la ladera del castillo, que se encontraba, por supuesto, pues con un pasado, se encuentra con un pasado agrícola, con un pasado que estamos viendo, bueno, ahí estamos viendo una imagen en concreto. ¿Qué imagen? No, pero esta es de San Pedro y San Felices, porque además lo vamos a imbricar con un tema que vamos a desarrollar la semana que viene. ¿Sí? Ahí estamos viendo el Arco de San Martín, como a su paso inmediatamente podemos ver aquel pequeño burgo de San Pedro y San Pedro de la Fuente, que desde luego con ese pasado muy agrícola tiene desde luego la idiosincrasia propia de la historia de la ciudad. Ahí estamos viendo un grabado de San Pedro y San Felices, en este caso, el otro San Pedro, que desde luego en esa vista de la iglesia de San Pedro y San Felices, ese grabado es el que inspira a todos los viajeros que pasan por la ciudad para hacer una panorámica de Burgos. Uno y otro tienen historias realmente coetáneas que casi pueden compartir, desde luego que el de San Pedro y San Felices se puebla más tarde, se puebla ya casi a partir del siglo XV-XVI, con momentos importantes también en lo agrícola, un desarrollo sobre todo en lo agrícola y la alfarería. Ahora celebran la fiesta de San Pedro, pero una de sus fiestas más insignes es la de San Isidro. Y por supuesto, bueno, pues por retrotraernos a su historia, el Ventorro de Madre Juana, todo ese pasado pues de tierras agrícolas, de población, que a partir del siglo XX tiene una emigración, una de las primeras emigraciones en los primeros años del siglo XX que llegan a Burgos. Eso hacen, tiene también, desde luego, que una historia importante no industrial. Hubo varias industrias ubicadas en esa zona y, por supuesto, a partir de ahí se va poblando y es uno de nuestros barrios más importantes. Los dos San Pedros, uno a un lado del río, otro al otro lado, son parte de nuestra historia y sobre todo San Pedro Extramuros con su cecina, con su historia sobre la cecina. El otro día me mandó alguien que tú conoces un plato de cecina. Bueno, pues entonces... Porque me dijo que era pura proteína. Es un buen amigo de los dos. Esa historia que tienen con la cecina nadie puede certificarla, pero parece ser pero que es costumbre, ¿no? Parece ser que uno de los vecinos de toda la vida iba con su burro, en este caso a uno de los mataderos que podía estar donde está la Salle o bien muy cerquita de donde está uno de los centros comerciales de la calle de la avenida de Cantabria, y que el burro se le murió, se congeló y a partir de ahí lo troceó para que el barrio pudiera aprovecharlo y aprovechar la cecina. No hay una certificación real en lo histórico, pero cierto es que ha quedado ese pozo de esa actuación en torno al vecino. Y bueno, pues desde luego que además, sobre todo, la importancia que tiene el tejido social de uno y otro barrio. Son barrios que la gente se siente propia de ellos. Y dices, ¿de dónde eres? Dices, de Burgos. Dices, de San Pedro y San Felices. Bueno, eso te lo dirán ellos. Yo te digo, a mí me preguntes, siempre que me preguntes te voy a
decir que de Burgos, por encima de todo. Y ellos sí, pero cierto es que tienen un localismo, no un localismo en ese sentido, no pacato, sino en el sentido de estar muy asociados a sus peñas, a sus tradiciones y vivirlas, como no. Pues Jesús, nos vamos a ir con ese vídeo, vamos a poner ese vídeo para que la gente vea cómo era ese puente. Bueno, como era el puente de Capiscol, Sí. Importantísimo, porque Sí. ahora es Boulevard. Lo tenemos que ir, sí. Sí, desde luego, que además era un barómetro, porque Sí. la gente de Capiscol, si se oía o no se oía el tren, deducían si iba a llover o no. Vamos Sí, a verlo. vamos a verlo. Qué bonito ahí cómo pasa por el puente. Maravilloso. Uno de los escenarios de mi infancia más maravillosos. Ahí empieza mi novela Burgati, fíjate. ¿Sí? Y sobre todo eso, que mucha gente del barrio, según los vientos soplaran de uno a otro sitio, traía el ruido del tren, siempre pitaba en ese puente y deducían si iba a llover o no. Bueno, Jesús, pues ha sido todo un placer, además con ese toquecito nostálgico de tu vida, que siempre nos gusta ir descubriéndote un poquito más por dentro, que tanto cuentas de la ciudad, pero a veces tampoco cuentas de ti, y esto ha sido un toquecito nostálgico que creo que ha quedado muy bien como broche final de tu sección Historias de la Burgati. Gracias. El viernes que viene más y, bueno, mejor no, pero más... Mejor no, porque más. es imposible, Exactamente, ¿no? eso iba a Como decir. dice el otro, no. Bueno, Será un pues placer estar aquí, por supuesto. nos vemos el viernes.